Y agradecemos a Dios el que nos dé fuerzas, gracia, para también llegar a cada uno de ustedes con este mensaje del Evangelio, este mensaje de la palabra de Dios. Dios a cada momento nos sigue hablando. No interesa cuáles sean las circunstancias que nos rodeen, Él sigue siendo Dios. Y si nosotros le permitimos que Él siga siendo Dios, pues Él seguirá actuando más allá de lo que pensemos o necesitemos. Por eso, qué bueno es estar acompañándoles en esta hora. Mi nombre es Wilson Cañón, para servir a cada uno de ustedes, a sus familias, para ser de bendición cada día. Recuerde que el Señor nos dijo que nos amáramos los unos a los otros. Así que sigamos poniendo en práctica esas palabras, amando a nuestro cónyuge, nuestros hijos e hijas, amando a nuestros padres, amando a todo aquel que nos rodea. Sí, por difícil que sea o aún por que esté quizá contra nosotros, pero qué bueno es poder así experimentar la gracia de Dios que cada día nos prepara, nos capacita para estar por encima de lo que otros sienten o no sienten hacia nosotros. Por eso, que el Espíritu de Dios les siga gobernando, siga dirigiendo su vida, de tal manera que usted pueda ser ese ejemplo, ese mostrario, y mostrar a Cristo Jesús a cada paso. Pues de esta manera vamos a la palabra de Dios, no sin antes agradecer al Señor por cada uno de ustedes, por esas bondades de Dios hacia sus vidas. Padre Celestial, te doy muchas gracias por mostrar tu bondad, tu favor a cada uno de mis amigos que en esta hora se unen en esta transmisión. Gracias te damos, Señor. Rodéales, Señor, oh Dios, con tu misericordia, con tu paz, Señor, esa gracia tuya para seguir entendiendo tu palabra, tu evangelio, en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Y vamos a ir allí al libro de Isaías, el capítulo número 40, para mirar entonces allí todos juntos el versículo número 31. Isaías capítulo 40, versículo 31, y estudiaremos esta enseñanza bajo el tema levantarán las alas. Dice la Escritura: pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Creo que es un versículo muy conocido entre el pueblo cristiano, donde esta palabra ha llegado, ha infundido aliento, nuevas fuerzas. Pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. Por eso, gracias a Dios, a todos aquellos que han puesto su esperanza en Dios. Levantarán alas como las águilas, correrán, no se cansarán, caminarán, no se fatigarán. Más bien, echarán nuevo plumaje como águilas, como si dijera, se renovarán a sí mismos. Sí, la cláusula paralela, tendrán nuevas fuerzas, confirma este sentido. Se creía que el águila cambiaba su plumaje en la vejez y con ello renovaba su fuerza. Así traduce la versión de los 70 y la Vulgata, el Salmo 103, versículo 5. Sin embargo, la versión Reina Valera está respaldada por degradación descendente. Levantarán alas como las águilas, correrán, caminarán. Bien entendido, sin embargo, el orden de estas frases es muy significativo para cada uno de nosotros. Primeramente, el creyente, sea judío o sea gentil, remonta por las alas de la fe al Señor en oración, lo que permite que luego corra con su mensaje a las gentes. Finalmente, como el cometido más arduo, recibe fortaleza
para caminar con paciencia y longanimidad por los ásperos caminos de la vida. Quizá es lo que usted ahora mismo esté atravesando. Por eso, qué bueno, primero remóntese, tome vuelo como las águilas. Pero ¿cómo hago eso? En oración. Vaya a ese Dios de los cielos, ruegue, interceda delante de Él, permita que su petición esté delante de Él, no sin antes revisarse qué fallas haya usted cometido para humillarse delante de Él, no presentarse con soberbia delante de Dios, sino más bien humildemente, para que luego, de esta manera, Dios le hable, Dios traiga ese mensaje a su vida que le permita correr aún por los ásperos caminos de la vida. El Hijo de Dios, que en todas las situaciones ora y espera, es fuerte en el Señor. Leemos allí en el Salmo número 84, el versículo número 7. Salmo número 84, versículo número 7. Irán de poder en poder, verán a Dios en Sión. Y es que en una época como la que vivimos, donde todo va hacia atrás, donde toda aquella persona que está lejos de Dios no sabe cómo surgir, cómo ir adelante, cómo poder sortear todos los momentos. Qué bueno es cuando nos hemos vuelto en amistad con Dios y Dios nos ha hecho sus hijos, hijos fuertes, como también recibimos de Dios esa fuerza. Por eso aquí en este Salmo número 84, versículo 7 dice: irán de poder en poder y verán a Dios en Sión. Así será cada uno de los verdaderos peregrinos espirituales. La gracia de Dios siempre se verá que es suficiente para preservarlos seguros e inmaculados hasta su reino celestial y de gloria. Déjeme decirle que si usted es un hijo, una hija de Dios, porque ha confesado y ha confiado a Cristo su vida, para que Él sea el administrador de su vida, las tribulaciones no le abatirán. Las tentaciones no le vencerán. Los enemigos espirituales no le destruirán. Porque dice la Escritura que son guardados por el poder de Dios mediante la fe para salvación que ha de ser reservada, o mejor revelada, al final de los tiempos. Sí, esperamos a nuestro gran Dios y Salvador, a nuestro Señor Jesucristo, que vendrá por ese pueblo que se encuentre preparado, que se encuentre creyéndole a Él y aceptando su palabra. Claro que cuando Él aparezca habrá toda clase de otras corrientes que hundirán más al hombre en sus pecados, en sus fechorías, en sus faltas. Leemos en el libro de Miqueas, capítulo número 4, el versículo número 5. Libro de Miqueas, capítulo 4, versículo 5. Aunque todos los pueblos anden cada uno en el nombre de su Dios, nosotros con todo andaremos en el nombre de Jehová nuestro Dios eternamente y para siempre. Miremos que el hombre no le atrae buscar a un Dios vivo y verdadero. Siempre prefiere buscar ese Dios con D minúscula que está ahí de madera, de arcilla, de barro, que es una vitela. Mire usted, porque prefiere de esta manera no tener que darle cuentas a un Dios vivo y verdadero. Por eso aquí está diciendo: aunque todos los pueblos anden cada uno en el nombre de su Dios con D minúscula, siguiendo la idolatría de su corazón, nosotros con todo andaremos en el nombre de Jehová nuestro Dios eternamente y para siempre. Es seguro
que la iglesia de Cristo avanzará triunfalmente contra las mismas puertas del infierno. Como también lo leemos allá en Mateo capítulo 16, versículo número 18. Y edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Nuestro Salvador quiere decir que su verdadera iglesia nunca sucumbirá a la muerte, a la destrucción. Por eso, ahí donde usted se encuentre, proclame esa vida del Espíritu sobre usted, sobre su familia, que somos gobernados cada día por ese Dios de los cielos que nos libra de la destrucción. Leemos en la carta a los Hebreos, el capítulo número 12, el versículo número 1. Carta a los Hebreos, capítulo 12, versículo número 1. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. A usted y a mí, que cada día estamos viendo el ejemplo, el testimonio de hombres allí en el Antiguo Testamento, también mujeres allí que vencieron por la fe el pecado, que fueron obedientes a Dios, ya que pudimos ver cómo estos hombres y mujeres evidenciaron con su vida que es posible vivir la vida cristiana de fe, con paciencia, con obediencia a Dios. Ahora Dios nos dice a nosotros: despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Eso es lo que debe hacer todo cristiano y toda cristiana verdadero. Despojarnos de todo peso y del pecado que nos asedia, que nos impide hacer lo mismo que ellos hicieron. Esta gente del Antiguo Testamento fue gente de fe que hizo proezas, hizo cosas beneficiosas para todo aquel grupo de personas que le rodeaban. Qué bueno es que usted y yo, ahí donde estemos, seamos de beneficio para todos los que nos rodeen, que todo lo que hagamos deje una marca, una huella indeleble, comenzando desde nuestros hijos e hijas, siendo una bendición para cada uno de ellos. Por eso es que Dios nos manda a despojarnos de todo peso, fuera toda incredulidad, quite todo estorbo de su vida, toda tendencia o toda falla que pueda llevarlo a la derrota final, toda apostasía, abandono y aún la misma inconstancia. Esto es lo que nos está diciendo aquí el escritor de la carta a los Hebreos, capítulo 12, versículo 1. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso, del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Hágase usted esa pregunta: ¿qué impedimentos nos estorban? Jesús dice: estad alerta, estad alertas, no sea que vuestros corazones estén cargados de disipación y embriaguez y de las preocupaciones de la vida. Lucas capítulo 21, versículo 34. Él sabía que para el ser humano sería tan fácil llenarse de preocupaciones, de la embriaguez de este mundo, estar cargado con tantos problemas y ansiedad que le inquieta. Pero por eso Jesús dijo: estad alertas. Y Pablo enseña: pero ahora vosotros debéis desprenderos de cosas tales como las siguientes: ira, enojo, malicia, blasfemias y lenguaje soez de vuestros labios. Colosenses
capítulo 3, versículo número 8. ¿Se da cuenta? ¿Cuántos impedimentos? Pero a veces queremos volar como las águilas. A veces queremos remontarnos. Y entonces no hemos visto cuántos impedimentos aún nos falta desprendernos de ellos. Aquí dice: ira, enojo, malicia, blasfemia, lenguaje soez de vuestros labios. Y en la primera epístola de Pedro, en el capítulo número 2, versículo número 1, leemos allí, primera epístola de Pedro, capítulo 2, versículo número 1. Desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones. Bueno, paso a explicarle a qué se refiere esto de detracciones. Pero antes de ello, lo que estamos leyendo aquí en primera epístola de Pedro 2:1 es una ampliación del principio de amor que encontramos en esta misma carta, en el capítulo número 1, versículo 22. Primera de Pedro 1:22, encontramos ahí ese principio de amor. Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros, entrañablemente, de corazón puro. Ahí está ese principio de amor. Así que 5 cosas han de ser puestas de lado, porque son inconsecuentes con ese amor puro. La primera cosa que menciona aquí, primera de Pedro 2:1, que tiene que ser puesta de lado, es la malicia. ¿Y qué es la malicia? Sino la mala voluntad, la inclinación a hacer mal al prójimo o a hacer sufrir a otros. La malicia. También el engaño ha de ser puesto de lado. El engaño consiste en obtener ventajas sobre otros mediante ardides o triquiñuelas. La hipocresía son las acciones falsas con las cuales uno pretende ser o hacer algo que no es o no hace. Las envidias indican celos que realmente son malicia oculta. Esas son las envidias. O mala voluntad, que brotan del corazón descontento y que desprecia la capacidad, la prosperidad o las realizaciones de otros. El término detracciones significa la malicia en palabras, que insinúa, difama, murmura y difunde chismes injuriosos. Por eso el mandamiento allí es desechando. Desechando indica una acción definitiva contra uno y todos esos pecados en el momento de su conversión. De modo que en la vida de un cristiano no hay lugar para ningún pecado. Cualquier pecado que haya sobrevivido al choque de la conversión debe desaparecer. Sí, recuerde que pecado es no dar en el blanco. Son todas aquellas faltas que todos los seres humanos cometemos, pero que hemos de volvernos a Dios y decirle: sí, reconozco, Señor, que he dejado de hacer las cosas que tú pides, Señor, y te he fallado. Por eso leemos aquí en primera de Pedro 2, versículo número 2, primera epístola de Pedro, capítulo 2, en el versículo número 2, dice la Escritura: desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Aquí, como niños recién nacidos,
que han experimentado un cambio completo de vida y carácter, deben desear o anhelar intensamente la leche espiritual no adulterada, sin dilución de la palabra. Deben progresar. La manera más segura de recaer en el pecado es no adelantar en la santidad. Óigame con atención. Esa es la manera más segura de recaer en el pecado, no adelantar en la santidad. Estos tenían una genuina regeneración. En lo que leemos aquí en la primera epístola de Pedro, en el capítulo número 1, el versículo número 3, cuando hay una genuina regeneración, mire lo que dice aquí la Escritura, primera de Pedro 1:3: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. ¿Usted ha creído que Jesucristo se levantó de entre los muertos? Bueno, entonces Él mismo puede hacerle renacer para una esperanza viva. Él mismo puede regenerar su vida, como también leemos aquí en la primera epístola de Pedro 1:23: siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Démonos cuenta que la palabra de Dios no es otro libro más, no, es Dios que cuando habla a ese corazón que está dispuesto, lo cambia, regenera su vida, en lugar de lo que hace el pecado, que es degenerar la raza humana. El Espíritu de Dios nos regenera, siendo renacidos, nos hace volver a nacer, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Por eso es que estamos contentos, agradecidos y en victoria, sea cual sea el tiempo, porque la palabra de Dios vive y permanece en nuestro corazón, en nuestra vida, y nos infunde esa vida de parte de Dios. Y ahora sirve de ese alimento. Sí, la alimentación proporcionada por las verdades y las verdaderas doctrinas del Evangelio nos capacitan para crecer en fe, en amor, en santidad, hasta la plena estatura de Cristo. Por eso no hay nadie más sobre esta tierra que crezca como crecen los verdaderos cristianos, en fe, en amor, en santidad. Pero ¿dónde está el secreto? En la palabra de Dios, en que cada día nos alimentamos con esas verdaderas doctrinas, enseñanzas del Evangelio. Los cristianos solo crecerán alimentándose de la palabra de Dios. Nada puede sustituirla. Una explicación de los muchos casos de crecimiento estancado entre el pueblo de Dios es que tan pocos han realmente gustado, como dice ahí el versículo 3, o probado por la atención personal a su vida devocional la benignidad del Señor. Dese cuenta en su propia vida, y si su crecimiento espiritual se ha estancado, es porque realmente le falta a usted gustar, probar personalmente por una vida devocional, una vida de comunión con Dios, esa bondad, esa benignidad del Señor. Como prefieren algunos traductores, cuán dulce es el Señor. Sí, eso es lo que cada uno deberíamos experimentar. Cuán dulce es el Señor. El alma que crece debe tomar tiempo para ser santa. Y por eso, volviendo a nuestro pasaje de donde comenzamos, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas,
Levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. ¿Se da cuenta la condición? Los que esperan. Hay una dimensión bíblica de certidumbre. Abarca expectativa, paciencia y confianza en el Señor, que es inmutable. ¿Y qué se les promete? Una fuerza distinta, una fuerza que no es natural, una fortaleza divina. La fuerza de lo divino penetra en él y descubre unos recursos internos que no fracasan frente a las exigencias de la vida. Aquella persona que permanece en Dios goza de un avivamiento continuo y va de poder en poder, como el águila que vuela de una altura a otra. Medite si usted ha sido o quiere ser esa persona que permanece en Dios, que permanece en obediencia a Él, para que así usted ni se muera espiritualmente, ni permanezca en un crecimiento estancado, sino más bien posea un avivamiento continuo ahí en su vida. Vaya de poder en poder, de gloria en gloria. Si usted quiere en este momento orar por ello, hágalo ahí donde usted se encuentre. Me gustaría invitar a aquellos que tienen hoy que reconciliarse con Dios, tienen hoy que decirle a Dios que han fallado, para que haga esta oración después de mí y le diga: Padre Celestial, recibo tu amor y reconozco que te he fallado. Quiero pedirte perdón, quiero hoy reconciliarme e invitar a que Jesucristo sea el administrador de mi vida. Ven a ser mi Señor, mi Salvador. Cámbiame, conviérteme en una nueva persona. Gracias por quitar ese corazón de piedra, lleno de pecado, falsedad, desobediencia, mentira, y darme un corazón nuevo, lleno de tu amor, de fe, de santidad. Gracias, porque recibo esta promesa en mi vida. Amén. Y usted que ya es de Cristo Jesús, ore conmigo y dígale: Señor, gracias, porque tendré esas nuevas fuerzas. Soy renovado conforme lo dice tu palabra, Señor. Gracias. Él es quien perdona todas nuestras iniquidades, sana todas nuestras dolencias, el que nos rejuvenece como el águila. Qué precioso es el Señor. Dígale: gracias, Señor, porque sacias de bien mi boca y me rejuveneces como el águila, Señor. Por eso en esta hora se renueva su fuerza en el nombre de Jesús, ahí en su espíritu, para que usted siga alcanzando esas alturas, para que siga creciendo con ese crecimiento que da Dios. Preséntele todo en oración al Señor. Dígale: Señor, tú eres quien me da cada día la victoria. Tú eres quien me invita, Señor, oh Dios, Padre, a avanzar de poder en poder, de gloria en gloria, Señor. Gracias, maravilloso Dios. Dígale: Señor, yo sé que las tentaciones no me vencerán. Yo sé que las tribulaciones no me abatirán, Señor. Los enemigos espirituales, Señor, Padre, no me destruirán, Señor. Estoy puesto para salvación, para fe, para ir de poder en poder, Señor. Gracias, oh Dios, por todo lo que tú has hecho, Señor. Sigo triunfante y sé que venceré sobre los mismos dominios, y las puertas del Hades no prevalecerán. En el nombre de Cristo Jesús. Dígale: Señor, gracias, porque podré seguir avanzando en paciencia, en obediencia, Señor, y poder hacer lo mismo que hicieron todos aquellos héroes y heroínas de la fe. Hoy me despojo, dígale al Señor, de todo estorbo, de toda incredulidad, de todo impedimento, Señor. Desecho todo abandono espiritual
si he abandonado las cosas tuyas. Señor, toda inconstancia la rechazo, toda apostasía se va en el nombre de Jesús. Quite todos esos estorbos de su vida. Despréndase de la ira, del enojo, de las malas palabras. Dígale: Señor, hoy soy libre de toda malicia, Señor, de la hipocresía, del engaño, de la envidia, Señor. En el nombre de Jesús desechamos toda murmuración, difamación, chisme, en el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Señor, porque con mi conversión todo pecado tiene que desaparecer. En el nombre de Cristo Jesús, seguiré tomando tu palabra, seguiré escudriñando, estudiando todo lo que tú tienes para mí, porque en ellas está la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de Cristo Jesús. Siga usted creyendo y creciendo a esa plenitud de la estatura de Cristo. Siga usted experimentando cuán dulce es el Señor en su vida. Y proclamo esas fuerzas sobrenaturales en su ser, para que siga usted avanzando conforme lo que Dios ha preparado a hacer de su vida. Padre, yo bendigo ahora mismo esta vida, esta familia, Señor. Gracias por estar tú obrando ahí en su ser. Gracias por mostrarte poderoso en su vida, Señor. Recibe toda la honra y toda la gloria en este momento, Señor. Cuán grande y cuán glorioso eres tú. Y agradezco a Dios por la vida de cada uno de ustedes, mis amados, que ha estado compartiendo, que ha estado siguiendo esta transmisión en vivo, por María Rodríguez, Fanny Vega, Alexandra Nova, Gloria Niño, Marlene Delgadillo, Flor Lucía Varela, por Paola Zambrano, Rosa Caro, CMB Villavicencio, María Quintero, Estrella Quiñones, Olga Vasallo, Doris Adriana Suárez, Nelcy Ortega, Cecilia Cárdenas, Alcira Peña, Dalid Castro, Juan Manuel Barrios, Blanca Rodríguez. Padre, gracias. Auméntales cada día, Señor. Oh Dios, obra, Señor, que esa nube de gloria esté sobre cada uno de ellos, Señor. Gracias, porque jamás olvidarán que tú, oh Dios, les amas y que nada les separará del amor de Cristo Jesús. Gracias por ese amor. Y estaremos nuevamente en las horas de la noche, 8 de la noche. Dios les guarde, Dios siga haciendo resplandecer su rostro sobre cada uno de ustedes, tenga de ustedes misericordia y que cada día gobierne su ser ese poderoso Espíritu de Dios, el Espíritu Santo. Nos veremos nuevamente. Dios les siga bendiciendo y bendiga toda obra de sus manos.